La Fundación Findemos es una institución innovadora, sin ánimo de lucro, de carácter científico, dedicada a la investigación, a la atención integral y multidisciplinaria de pacientes con enfermedades endocrinológicas, como diabetes, enfermedades hormonales y metabólicas, y a la educación de los pacientes, de los familiares y de la comunidad en estas áreas. Con una trayectoria de más de 10 años de servicio a la comunidad, localizada en la ciudad de Sogamoso, departamento de Boyacá, en Colombia. Findemos además está dedicada a la educación, asesoría y prestación de servicios de salud con calidad, eficiencia, calidez e integridad, que busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Findemos cuenta con un equipo interdisciplinario que posee la capacidad técnica y el adiestramiento necesario para realizar investigación, docencia, promoción, prevención y atención en salud con énfasis en diabetes, nutrición, endocrinología, metabolismo y obesidad. La participación en proyectos de investigación ha hecho que Findemos haya obtenido reconocimientos nacionales e internacionales por su programa de educación en diabetes, la atención en salud y por sus aportes en el fomento de una cultura de vida saludable, siendo la única institución en su género en la región. Bueno, entonces damos inicio pues a esta actividad. Hoy es un día muy especial. Estamos arrancando nuestro ciclo del mes de la diabetes. Recordamos que el 14 de noviembre todos los años se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Y en la fundación hemos tenido como tradición que alrededor del 14 de noviembre siempre celebramos, pues hacemos muchas actividades, tanto a nivel aquí de Sogamoso como de Boyacá en general y bueno, con la Federación Diabetológica también en otras zonas del país. Entonces, pues siguiendo la tradición, en este año, pues con temas de pandemia, pues no vamos a hacer actividades presenciales en general, pero vamos a centrarnos en estos 4 jueves, en los encuentros virtuales sobre temas de salud que organizamos desde la Fundación Findemos. Nos vamos a centrar en este mes, en estos 4 jueves de noviembre, en temas de diabetes. Es así como hoy vamos a tener un tema importantísimo para arrancar, un tema, digamos, de los que pertenecen al área de educación en diabetes. Y nos va a apoyar hoy, en una de las partes de la presentación de hoy, nos va a apoyar Luz, nuestra colaboradora en Findemos. Ella es auxiliar de enfermería y ya pues lleva un par de años con nosotros, así que ya tiene mucha experiencia en explicarle a los pacientes especialmente algunas cosas de sus cuidados diarios, especialmente el tema de glucometrías, y sobre eso es que hoy ella nos va a explicar. Y yo voy a presentarles algunos conceptos básicos de cómo debe hacerse el óptimo control de las personas con diabetes. Vamos a hablar sobre los diferentes aspectos que constituyen un buen control en diabetes. El control del diabético va más allá del control simplemente de la glicemia. Entonces, he preparado una presentación con algunas diapositivas para mostrarles qué es un óptimo control de la diabetes. Y también es una ocasión muy especial porque gracias al interés del doctor Pedro Cruz, él es médico que trabaja en área de salud pública y es el referente en la Secretaría de Salud de Casanare para todos estos problemas de enfermedades crónicas no transmisibles. Enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y estas enfermedades que pues aquejan a mucha gente.
Y él pues periódicamente nos contacta y hemos hecho varias actividades para las personas de Casanare, tanto pacientes como comunidad en general, como profesionales de salud. Y bueno, en estos días me contactó pidiéndome el favor pues, si le podemos colaborar con alguna actividad para pacientes y alguna actividad para médicos. Entonces, ¿qué mejor que la actividad para pacientes sea la misma actividad que nosotros hacemos para nuestros pacientes los jueves? Así que hoy tenemos personas de Casanare, gracias pues digamos al interés del doctor Pedro Cruz y su grupo de trabajo en la Secretaría de Salud de Casanare, tenemos personas que se han unido y se van a seguir uniendo con nosotros en los jueves siguientes, pues personas interesadas en temas de diabetes. Así que les damos la bienvenida muy cordial desde la Fundación Findemos, un grupo de asistentes de Casanare y especialmente pues al doctor Pedro Cruz, que es el que coordina toda esta actividad allá. Muy amable doctor Cruz por hacerse partícipe de estas actividades y por llevarla también a la población casanareña, pues que esperamos se beneficie también de todo lo que aquí se comenta, se enseña y se informa. Entonces, bienvenidos pues del grupo de Casanare. Vamos entonces a ir entrando en materia. Yo les voy a hacer una presentación. Voy a compartir pantalla y voy a presentarles entonces cuáles son como las metas de tratamiento en las personas con diabetes. Y también les voy a presentar luego al final como un resumen de esas metas, ¿no? Entonces, voy a ver, me cuentan por favor, sí, vamos a ir al inicio, vamos a ver, me cuentan por favor, Luz o Jason, si se está viendo ya la presentación ampliada. Si quieres sumerse, le da ahí al lado de donde está la copa, sí, abajo, en el librito, porque sí, está pequeña. Todavía está pequeña, ya le di a ampliar, pero no estoy, yo ya la estoy viendo aquí ampliada, pero no sé si le está ampliando. Al sumerse le da escape y le dan el librito ahí al lado y ahí ya se va a ver completo. A ver. Ahí ya se ve bien. ¿Cómo la están viendo? Ahí ya está bien. La están viendo completa. Bueno, sí, señor. Perfecto. Ya ocupa la pantalla, digamos. Sí, señor, ya ocupa la pantalla. Perfecto. No sé si tengo imagen mía también o solamente la también. Bueno, sí. Bueno, listo. Bueno, entonces, lo que vamos a hablar hoy es cómo hacer el control y el seguimiento en los pacientes, pero óptimo, digamos. ¿Cómo es lo ideal, digamos, en cuanto a hacer el control y seguimiento de los pacientes diabéticos hoy en día? ¿Qué es lo que se recomienda hoy en día en las personas con diabetes? Entonces, vamos a hablar sobre control y seguimiento basado en las metas. Eso es lo que vamos a hacer. Ay, caramba, ya me toca. Me están dando aquí una noticia, pero me va a tocar, bueno, luego resolverlo aquí el asunto más tarde. Bueno, entonces vamos a hablar sobre control y seguimiento por metas en el paciente con diabetes. Y en últimas, en resumen, es pues ver cómo saber si una persona va bien con diabetes. Entonces lo que les vamos a enseñar es cómo saber si estoy bien con mi diabetes. Bueno, entonces recordar que el tratamiento de la diabetes no es solamente está solamente basado en medicamentos, sino que el control el tratamiento de la diabetes tiene 5 aspectos, de los cuales los medicamentos son uno solo de estos elementos, pero que lo componen en varios elementos, especialmente la alimentación. Acuérdense que no es una dieta, sino es alimentación adecuada, ejercicio adecuado, toda la parte del manejo psicológico, el manejo de los aspectos emocionales, por supuesto los medicamentos, que hoy en día hay muchos y muy buenos, pero todo eso basado en educación del paciente. Y entonces, este proceso educativo, esto que estamos haciendo es parte del proceso educativo
que es la columna principal de manejo del paciente diabético. Esa es la educación. Bueno, entonces básicamente los objetivos del tratamiento, cuando uno hace un tratamiento es como cuando uno hace algo en cualquier esfera, cualquier campo de la vida. Y bueno, ¿y para qué lo hace, no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Por qué se tratan las personas con diabetes? ¿Por qué necesitan tratamiento? Porque pues, es una enfermedad que produce complicaciones importantes, muy graves, si no se trata correctamente. Entonces, prevenir o retardar la aparición de las complicaciones es una de las metas, uno de los objetivos más importantes del tratamiento en diabetes. Otro objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente. O sea, no es un tratamiento que dañe la calidad de vida, sino por el contrario, que no solamente prevenga complicaciones, sino además les ayuda a vivir muchísimo mejor y que disminuya los costos, porque no tratar correctamente la diabetes es sumamente costoso, tanto para el sistema de salud como para la propia persona y su familia. Entonces, el disminuir costos es uno de los objetivos y eso se logra con un muy buen tratamiento y un muy buen control de la enfermedad. Esta es una gráfica que básicamente nos relaciona la hemoglobina glicosilada con el nivel de hemoglobina, las complicaciones. Y ahí en los colorcitos ve uno cómo hay unas líneas, ¿no? Y a medida que avanzamos desde el 7%, acuérdense que esta es la hemoglobina glicosilada, esa está HbA1c, la que le dice a uno si está bien o mal controlado a un paciente, a medida que aumenta de 7, se ve cómo aumenta el riesgo de sufrir de varias complicaciones, la de los ojos, por ejemplo, que lleva ceguera, ¿no? La retinopatía, la de los riñones, que lleva diálisis, aquí pegan los riñones, hay que ir con diálisis, la nefropatía, esta que le duele tanto en los pies, la neuropatía diabética, y los daños del riñón, etc. Entonces, todos los daños de la diabetes van aumentando en la medida en que yo tengo la hemoglobina glicosilada más alta. Si la tengo en 10 es más el riesgo, si la tengo en 11 más riesgo, si la tengo en 12 es altísimo el riesgo de que se me dañe cualquiera de esos órganos. Entonces, una de las metas es tener hemoglobina glicosilada por debajo del 7% en general en la mayoría de los pacientes. Y la buena noticia, será como la mala noticia, ¿no? Que más hemoglobina glicosilada, pues más complicaciones. Pero la buena noticia es que en la medida en que se reduce la hemoglobina glicosilada, si yo recibo un paciente, ahorita había hace poco una señora, la última que vi ahora casi sobre las 6 de la tarde, una persona que diabética de hace unos cuantos años, y la vi con una hemoglobina glicosilada sumamente alta, como del 12%, sumamente descompensada. O sea, una persona que iba a perder sus riñones, que iba a perder sus pies, que iba a perder su visión en los siguientes años seguramente, y ya entró en un buen tratamiento y ahora las últimas hemoglobinas glicosiladas que ha tenido en los últimos trimestres, que eso se mide cada 3 meses, han sido del 6%, del 5.9%, una cosa magnífica. Entonces, por cada punto de hemoglobina glicosilada que uno reduce, por ejemplo, si la tenía en 12 y bajó a 11, con un solo punto que uno reduzca, ya baja más del 20% la posibilidad de morirse por diabetes. Porque es que la diabetes no solo enferma y causa complicaciones, sino también puede ser causa de muerte. Baja en 37% en los estudios que se han hecho las complicaciones microvasculares. ¿Cuáles son esas? Las de los riñones y las de los ojos. Y baja en un 14% la posibilidad de sufrir un infarto del corazón. O sea, un solo punto. Entonces, mira lo importante, a veces la gente dice, uy, pero no me bajó tanto la hemoglobina glicosilada del trimestre pasado a este trimestre, bajó apenas un punto, pero un solo punto, mire todo lo que logra. Habitualmente cuando nuestros pacientes hacen todo completo, logramos disminuir mucho más, pero un solo punto que bajara ya es bastante bueno. Entonces, vamos a ver qué es un buen control de la glicemia, qué es un buen control glicémico. Entonces, un buen control glicémico hoy en día se considera cuando ha logrado la meta mínima de la hemoglobina glicosilada. En la mayoría de pacientes diabéticos es tener hemoglobina glicosilada, ese examen que les digo que aquí lo ponemos como HbA1c, resumido, pero esto es el de hemoglobina glicosilada, A1c, que esté por debajo del 7%. Eso se mide en porcentaje y se debe hacer cada 3 meses porque le permite a uno mirar cómo estuvo en promedio el control de la diabetes en los últimos 3 meses. A los 3 meses, pues ya no le sirve a uno para más, entonces habría que hacerlo nuevamente 3 meses. Y las glicemias, que las mide uno por glucometrías, en ayunas deberían estar en lo normal. ¿Y qué es lo normal? De 70 a 100 en ayunas y de 70 a 140 cuando no está uno en ayunas. ¿Ok? Esas son las metas en la mayoría de los pacientes. En algunos casos en particular,
uno puede usar otras metas, ¿sí? Con personas de pronto muy mayores o que tienen mucha propensión a la hipoglicemia, pudiera uno manejar hasta el 8% de hemoglobina glicosilada como meta y de pronto un poquito más arriba las glucometrías. Pero en general estas son las de la mayoría de la gente. Y no hay que tratar solo el azúcar, no hay que tratar solo la diabetes, sino que el diabético, sobre todo el diabético tipo 2, que es la mayoría de pacientes con diabetes, tienen además de diabetes hipertensión arterial. Tienen además obesidad, que es como el eje de todas sus enfermedades. Tienen dislipidemia, que son los problemas de colesterol y triglicéridos. Un diabético tiene tendencia a tener colesterol y triglicéridos altos, ¿cierto? Entonces, todo eso hay que manejarlo al tiempo, porque no se le tapan las arterias y se le dañan los órganos solamente por el azúcar alto, sino porque la tensión también está alta, el colesterol está alto, los triglicéridos están altos, porque está gordo todavía. Y hay un fenómeno que aquí lo pongo en términos, bueno, en términos médicos es protrombosis, que es que tienen tendencia a hacer trombos frecuentemente y eso puede ocasionar un infarto del corazón o una trombosis cerebral. Por eso es que muchos diabéticos necesitan tomar aspirina para prevenir eso. Y tratar correctamente la hipertensión, el colesterol, los triglicéridos y empezar a acercarse a su peso normal, quitar el fondo de todo el problema que es la obesidad. Y entonces, ¿cómo hace uno para ver eso? Pues lo que le sirve a uno para saber si el peso es normal o adecuado para una persona o no, es el índice de masa corporal. Ese quiere decir, es una relación matemática que los que han estado con nosotros en la consulta, en la fundación, habrán visto que siempre con base en la estatura, siempre les tomamos la estatura y les tomamos el peso. Y luego hacemos una cuenta, casi siempre la hace Luz, ahí antes de pasarlo a la consulta conmigo, y le saca esto que se llama el IMC o índice de masa corporal. Y eso es una fórmula matemática que le dice a uno si el peso es adecuado o no para una persona. Entonces le dice a uno, este peso es bajo para esta persona, o este peso es normal, o este peso es alto, está en sobrepeso, o es muy alto, está en obesidad y qué grado de obesidad tiene, de acuerdo al índice de masa corporal. También tomamos el perímetro abdominal porque ahora, como vamos a ver, ahorita les vamos a dar cuáles son las medidas normales para un adulto. Si uno está muy gordito, sobre todo con grasa en el abdomen, tiene más riesgo de complicaciones. Y los lípidos, que son el colesterol, los triglicéridos y las fracciones, el LDL, el HDL y demás. Y la tensión arterial. A esto tenemos que ponerle cuidado, además del azúcar y la hemoglobina glicosilada. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Entonces, ¿cuáles son las metas en índice de masa corporal? Menos de 25 siempre tiene que ser. Lo normal es entre 18, 18 y medio hasta 24.9, hasta abajo 25. A partir de 25 empieza el sobrepeso, ya no es bueno. Y a partir de 30 empieza la obesidad, ya es peor todavía. Y la cintura en los hombres debe estar debajo de 94 centímetros. Si uno le mide aquí el perímetro del abdomen al hombre, a nivel de cintura debería estar menos de 94 y mujeres menos de 90 centímetros para población latinoamericana. Esas son las medidas que uno debería tener. Entonces, si tienen su metro por ahí en la casa, mídanse la barriguita. Y si es una señora, debe estar por debajo de 90 centímetros y si es un señor, debe estar por debajo de 94. ¿Listo? Eso lo pueden hacer en la casa, pues ahí con un metro muy, muy fácil. Con el colesterol. El colesterol debe estar en los diabéticos preferiblemente debajo de 200 siempre. Y el colesterol malo, que es el colesterol LDL, que lo ven en el examen como LDL, de baja densidad, ese es el colesterol que más tapa las arterias, debe estar en todo diabético debajo de 100. Y en algunos casos más abajo todavía, pero mínimo debajo de 100 en un diabético. Y el colesterol bueno, entre más alto lo tenga uno mejor. Entonces el HDL, que es el colesterol bueno, de alta densidad, en los hombres debe estar por encima de, este es al revés, entre más alto mejor. Entonces, por encima de 40 en los hombres, por encima de 50 en las mujeres. Y los triglicéridos por debajo siempre de 150. ¿Ok? Entonces, estas son las metas, digamos, de lo que hay que lograr como objetivos del tratamiento en pacientes diabéticos con respecto a sus lípidos, o sea, a su colesterol y triglicéridos. Entonces, si ya ha tenido un infarto, o sea, si ha tenido enfermedad coronaria, si tiene enfermedad peritoneal cerebral, o si ya tiene daño en las arterias que van a los pies, por ejemplo, eso se llama enfermedad arterial periférica, el LDL, o sea, el colesterol malo, ya no es menos de 100, es menos de 70. Y hoy en día se habla en algunas situaciones especiales, sobre todo por el lado cardiológico, cuando han tenido algún problema grave en el corazón, o sea, a nivel cerebral, que algunos pacientes hay que llevarlos a LDL menor de 56, o sea, todavía más exigente. Y las metas de tensión arterial
En general deben estar alrededor de 130-80 con las personas diabéticas. Hay que tener cuidado de que no se baje tampoco demasiado, pero que no se pase de esta cifra. Si ya hay daño en los riñones, entonces debería estar un poquitico más abajo para que la presión no llegue con tanta fuerza a los riñones y los proteja. La presión arterial. Y tomarse su aspirinética diaria en la mayoría de los casos si no hay contraindicaciones. Pero el médico debe evaluar individualmente al paciente. Esto que les acabo de mostrar son las metas generales, pero hay excepciones. Entonces, por eso es que lo debe ver un médico y debe ver si todas estas metas se aplicarían para el caso de cada uno de ustedes. Entonces, en resumen, estas son como las metas en general. Hemoglobina glicosilada en la mayoría de casos menos del 7%, el colesterol LDL menos de 100, la tensión arterial alrededor de 130-80 o un poquito por debajo, y la aspirineta diaria. En general, ese es como el resumen de las metas, ¿cierto? Y una vez al año, por lo menos, hay que hacer un chequeo de si el paciente se está complicando y para poder hacer el tratamiento rápidamente para evitar complicaciones graves. Entonces, acordarnos que la diabetes mal controlada, ojo, no es todo diabético, solamente los que tienen la diabetes mal controlada tienen daño, tienen propensión a que se le dañe la retina y a perder la visión, la visión. Es causa de ceguera, la primera causa de ceguera en el mundo es la diabetes. Tienen propensión a tener accidentes cerebrovasculares, o sea, entre 2 y 4 veces más riesgo de tener trombosis cerebral o infartos del miocardio, ¿cierto? De hecho, la mayoría de los diabéticos terminan muriendo de un infarto del corazón. Tienen mucho más propensión a que se les dañen los riñones. Casi la mitad de toda la gente en el mundo que llega a diálisis es porque tiene diabetes. Es una de las causas más importantes junto con la hipertensión arterial de daño en los riñones. Y tienen propensión a que se dañen las fibras nerviosas, por eso los dolores en los pies, no sienten bien los pies, todas esas cosas. Eso es por la neuropatía diabética. Entonces, esto hay que revisarlo periódicamente. Entonces, lo que se recomienda es que se revise con un examen oftalmológico. Ojo, no es de optometría. El optómetra nos ayuda más con el tema de gafas. El oftalmólogo es el médico especialista en los ojos que tiene los aparatos para ver hasta el fondo del ojo y ver la retina, porque la retina queda en el fondo del ojo. Entonces, por lo menos una vez al año hay que hacer un examen de ojos en todo paciente diabético. Así esté viendo bien, así digan, no, doctor, yo veo bien. No importa, por ser diabético hay que revisar en detalle la retina, porque si algún daño ya está ocurriendo, tratarlo rápidamente puede salvar la visión. Y si uno se demora y le deja coger ventaja, probablemente esa persona va a quedar después con una visión bastante limitada para el resto de su vida. Este daño oftalmológico en la retina en general no tiene reversa. Cuando la retina se daña, eso ya no se puede recuperar. Por eso es que hay que hacer su chequeo anual con el oftalmólogo por, digamos, solo como motivo de consulta diabetes. ¿Y por qué viene el oftalmólogo? ¿En qué le puedo ayudar? Doctor, es que tengo diabetes, vengo a mi chequeo anual. Por favor, exijan en sus EPS que los manden por lo menos una vez al año a un chequeo de oftalmología, ¿ok? Para fondo de ojo. Examen de odontología. Todo diabético, el diabético tiene propensión a daños en las encías, a daños en los dientes, a daños a nivel de cavidad oral. Entonces, todo diabético debería hacerse por lo menos un chequeo odontológico semestral, es lo que se recomienda. Cada 6 meses ir a que le miren su boquita y ver que no tenga unos hongos, que no tenga una inflamación en las encías, se lo llama gingivitis, una causa muy frecuente de pérdida de piezas dentales y de complicaciones. Para el riñón hacemos 2 exámenes, pues no se necesita ir al especialista en riñón en principio, solo cuando el daño ya es muy avanzado, cuando está en una etapa avanzada los mandamos al especialista en riñón, se llama nefrólogo, pero si no está en una etapa de daño importante del riñón, se puede hacer, digamos, con el médico que hace los controles para la diabetes, o si están en manos de un endocrinólogo, por supuesto, con más veras. Entonces, lo hacemos con 2 exámenes que se llaman depuración de creatinina. Se mide en sangre la creatinina y con una fórmula especial se saca la cuenta de cuánto depura, o sea, de cuánto limpia por minuto el riñón, cuántos mililitros de sangre limpia por minuto. Eso se llama depuración de creatinina. Y entonces, con base en eso, uno calcula si el riñón está funcionando bien o si ya se está quedando un poco en función. Y ahí uno puede graduar digamos, la intensidad del daño del riñón.
Si pasa de cierta intensidad hay que mandarlo a especialista. Y lo otro que uno ve es la microalbuminuria o proteinuria. Y hoy en día eso se debe medir en miligramos de albuminuria o de albúmina por gramo de creatinuria, así se expresa. Relación albuminuria-creatinuria. Y eso le dice a uno la calidad del filtrado, le dice a uno si el riñón ya está con algunos daños en el proceso de filtración para limpiar la sangre. Y por lo menos una vez al año un examen cuidadoso de pies. Fíjense que nosotros los médicos casi no le miramos los pies a los pacientes y en un diabético es indispensable ver los pies. Entonces puede ser que no en toda consulta se mida porque pues no hay tiempo, en las EPS le dan muy poquitico tiempo a los médicos para cada consulta, pero al menos una vez al año debería tener esa consulta dedicada solo a revisarle sus pies. Y pues en centros ya más especializados como el nuestro en la fundación tenemos la suerte de tener pues personas especializadas en temas de pies. Entonces viene un podólogo, digamos, a la fundación y al menos una vez al año debería pasar todo paciente diabético a una revisión de sus pies con el podólogo. Pero pues no hay tantos podólogos en Colombia, es posible que en muchas zonas del país no haya podólogos, entonces al menos algún médico o una enfermera muy entrenada, que se ha entrenado en examen de pies, que le revise con cuidado sus piecitos y mire si ya hay algún signo de neuropatía, de daño circulatorio, problemas de sensibilidad, problemas con la piel, etcétera. Por lo menos una vez al año un examen cuidadoso. Y a diario cada persona, por supuesto, estarse mirando sus piecitos con detenimiento. Entonces, repasamos, ir al oftalmólogo por lo menos una vez al año, ir al odontólogo por lo menos cada 6 meses, exámenes de riñón por lo menos una vez al año y examen de los pies por lo menos una vez al año. Bueno, en esta vista del lago de Tota tan bonita, entonces seguimos con el tema del automonitoreo. ¿Qué quiere decir automonitoreo? Que yo mismo me monitoreo, automonitoreo, yo mismo me monitoreo, o sea, me controlo. Y entonces, ¿qué se debe automonitorear un paciente? Debe aprender a medirse su glicemia y para eso se usa la glucometría y debe aprender a medirse su tensión arterial con un buen tensiómetro. Entonces, vamos a darle la palabra, aquí voy a hacer una pausa en la presentación para darle la palabra a Luz, que es quien nos va a explicar o les va a explicar a ustedes cómo hacer correctamente el automonitoreo de la glicemia, o sea, la glucometría. Entonces vamos a entrar, yo voy a hacer aquí una pausita para que Luz nos pueda contar, que también va a compartir pantalla, entonces yo voy a dejar de compartir aquí la presentación mía para que Luz pueda mostrar lo que hoy les tiene preparado de cómo hacer un correcto monitoreo del azúcar en la sangre. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí iba a hablar yo, le damos la palabra a Luz. Sí. Entonces, si no sé si va a comunicación, Luz de una vez. Y al final, entonces van anotando sus preguntas y luego la presentación de Luz yo también voy a hacer ya una especie de resumen de todo y luego abrimos las preguntas, la sesión para preguntas. Bueno. Bueno, gracias doctor por la palabra. Buenas noches para todos. Mientras tanto les voy mostrando pantalla. Buenas noches para todos los que nos ven desde Facebook, desde acá, desde nuestro Meet, desde Yopal, desde todo lo que y todas las personas que nos acompañan, de nuestros pacientes, los que me conocen, también los saludo. Bueno, como el doctor acaba de explicar, el automonitoreo es lo que hacemos los diabéticos diariamente para saber cómo está nuestra enfermedad. Esto es algo que se debe hacer para que nosotros como acompañantes de ustedes en su enfermedad podamos saber cómo están en general y ustedes también. Entonces, básicamente ese es el automonitoreo. ¿Con qué se hace el automonitoreo cuando hay diabetes? Con el glucómetro. Entonces, acá está el glucómetro. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen, se los presento. Para los que no, el glucómetro nosotros lo que siempre recomendamos es el cuidado, la limpieza, que lo tengan al día. Y ahí posteriormente les iré explicando. Al final les voy a hacer como una demostración paso a paso de algo muy, muy rápido de cómo se hace una glucometría, porque hay muchas personas que tienen dudas de que dónde me pincho, de que para que no me duela. Bueno, igual estaremos resolviendo las preguntas al final. ¿Cada cuánto o con qué frecuencia se debe hacer una glucometría diaria? Se tiene que hacer diaria en diferentes momentos.
Cuando nosotros hablamos de glucometría, siempre el doctor habla de unas metas. En diferentes partes manejan diferentes conceptos sobre las recomendaciones y nosotros hacemos nuestra propia propuesta en cuanto a la glucometría. Entonces, el automonitoreo en pacientes con dieta y ejercicio debe tener unas metas. En nuestra propuesta en un paciente es escalonado 3 pares por semana en 6 semanas. Si está el paciente fuera de metas, hay que hacer el escalonado diario por 14 semanas. Esta es como una de las planillitas que creó el doctor con nuestra educadora en diabetes, que es algo muy consensuado donde le mostramos al paciente cómo es una tablita para llevar el monitoreo escrito. Es decir, que cada vez que nuestros pacientes con diabetes vienen a consulta, vienen a control, esto es lo que le muestran al doctor para que él sepa cómo deben tener sus glucometrías o cómo la han tenido en los últimos días. En la tabla aparecen unas letras que significan antes y después de desayuno, antes de almuerzo, después de almuerzo, antes de comida y después de comida. Luego están los días de la semana, luego está una partecita que dice de 1 a 3 a.m., es decir, de 1 a 3 de la mañana, y luego están las observaciones. ¿Qué ponemos en las observaciones? Cuando el doctor nos hace un cambio de medicamento, o no sube la dosis, o nos quitó el medicamento, o si tuve un síntoma, o si comí algo que de pronto yo sé que me va a subir la glucometría, o si ese día de pronto no podía hacer ejercicio. Entonces, en esas observaciones vamos a poner algo que siempre nos acuerde, para que en el caso de la consulta ustedes llegan y le cuentan al doctor qué pasó ese día, porque pues para uno decir, no, es que yo como hace 8 días, doctor, no. Decir, doctor, el lunes o el jueves 4 de noviembre tuve un síntoma de mucho mareo, entonces lo escribí ahí y me tomé la glucometría y esto dio. Entonces, como para llevar un monitoreo continuo junto con nuestro glucómetro, es decir, no solo es el glucómetro, tomarnos la glucometría, sino también anotarla y escribir las observaciones. Esto es muy importante. Cuando hay un perfil en metas, se hace antes, después de cada comida, sin hacerlo en la madrugada. Cuando hay un paciente en monitoreo con dieta y ejercicio, se hace un monitoreo escalonado, es decir, lo hacemos el lunes como aparece ahí, antes y después de desayuno. Luego el martes no la tomamos, luego el miércoles continuamos, pero al almuerzo, el jueves descansamos y el viernes lo tomamos a la comida, antes y después de cada comida. Esto se hace cuando un paciente está en metas, es decir, las glucometrías están entre 100 a 140. Entonces, eso es el monitoreo cuando el paciente está ya en metas. Cuando el paciente está fuera de metas, hay varias opciones. La principal es hacerla en las 3 comidas, antes y después de las 3 comidas, en días escalonados, es decir, podemos dejar 2 días acá y volvemos a tomarla como casi cada 2 días para mirar por qué el paciente está en perfil de fuera de metas. Cuando el escalonado es dentro de las metas, también iniciando el tratamiento, lo que nosotros hacemos, pues lo que el doctor nos ha enseñado, es hacerlo igual, pero sin escalonado. O sea, es decir, lo hacemos lunes al desayuno, antes y después, luego el martes antes y después de almuerzo, luego el miércoles antes y después de comida, y luego el jueves continuamos de esta misma manera. Así vamos a ver el paciente, porque antes, digamos un ejemplo, el paciente antes del desayuno estaba súper bien y luego después del desayuno no. Entonces el doctor entra a mirar ahí qué pasó, si había alguna falla o si el paciente presentó algo. Entonces esto es lo que nos deja ver realmente cómo está el paciente y cómo está funcionando el tratamiento. Normalmente la pregunta que siempre hacen los pacientes es que, doctor, si es antes de la comida y después de la comida, ¿cuánto tiempo tengo que dejar para tomarme la glucometría? Entonces ahí es donde entramos nosotras como enfermeras a enseñarles a ustedes cuánto tiempo se deja.
No importa antes cuánto tiempo sea, se recomiendan 10 minutos que o se sientan en la mesa, cogen su glucómetro o antecitos de que ustedes vean que ya van a servir la comida, sea el desayuno, almuerzo o comida, que ustedes vean que ya van a cenar o a comer, se toman la glucometría y la anotan antes, es decir, digamos acá. Luego, inician a comer y inician a contabilizar dos horas de iniciar a comer. No contabilizo las horas cuando termino, sino cuando inicio a comer. Está entrecortada la comunicación. ¿Hasta dónde me alcanzaron a escuchar, Jason? Porfa, ¿me indicas? Que hay una parte que se corta y no se escucha bien la explicación. Bueno, les voy a volver a explicar. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí sí, está Listo. buena, pero es que hay unas cortes que no se escucha bien, su merced. Bueno, muchas gracias, don Oscar. Bueno, les voy a volver a explicar esta parte. Listo, gracias. Bueno, yo creo que es la señal del celular del señor, porque sí se escucha bien. Ah, bueno, entonces me han entendido hasta ahora, ¿sí, Jason? Listo. Yo aquí también le escucho. ¿Quién debe ser que se le está yendo un momentico la señal allá? Porque aquí yo le estoy escuchando perfectamente. Pero bueno, entonces pues, repitamos ese pedacito para que él entienda. Listo. Entonces lo que les explicaba en esta parte es que el paciente debe llenar su planillita cuando inicia el tratamiento de la manera en que el desayuno, el almuerzo y la comida lo hace escalonado, es decir, no lo vamos a hacer de corrido, sino escalonado. Antes y después de desayuno el lunes, el martes antes y después de almuerzo, el miércoles antes y después de comida. De esta manera vamos a mirar cómo está el paciente al desayuno, cómo está el paciente al almuerzo y cómo está la comida, es decir, antes y después. Lo que les estaba explicando es que normalmente los pacientes nos preguntan en qué tiempos deben hacerlo. Normalmente recomendamos que antes de que vayan a comer 10 o 5 minutos antes se tomen la glucometría, es decir, que ustedes vean que ya van a comer, sea el desayuno, el almuerzo, la comida, se tomen la glucometría y la anoten en la casillita donde va el antes. Luego, 2 horas después de iniciar a comer, no de terminar, es decir, si yo me acabo de echar la primera cucharada a las 7:50 de la noche, cuento las 2 horas para tomar la siguiente, es decir, la que va después, un ejemplo, el desayuno. Ahí tomamos la segunda, es decir, a las 9:50. Tomamos la segunda y la ponemos en esta casillita. A veces suele pasar de que el paciente puede tener un síntoma, de que, doctor, pero si yo de pronto sentí algo, si yo en el almuerzo o en el transcurso de después de almuerzo y antes de la comida yo tuve como un mareo o algún síntoma relacionado, no se les niega, es decir, que se tomen otra glucometría. Es decir, se la pueden tomar y anotarla acá o en la casillita que corresponde y anotar la observación de por qué o qué pasó ese día, porque puede pasar. Entonces, no siempre puede ser en el mismo orden, pero es lo más recomendable. Bueno, luego sigue los pacientes que toman los medicamentos orales para la diabetes. Nosotros en nuestra propuesta ponemos escalonado 3 pares por semana por 6 semanas. Cuando está fuera de metas, el escalonado debe ser diario por 14 semanas. Es decir, dentro de 14 semanas, el paciente debe llevar su planillita bien realizada si no está en metas. Cuando hablamos de metas, eso es lo que ya nos explicó el doctor, cómo más o menos deben estar. Y en una glucometría, en ayunas, más o menos debe estar dentro de 70 a 100 y después de comidas máximo hasta 140 en nuestra propuesta, para que el paciente encuentre el equilibrio en su tratamiento. Es decir, cuando el perfil está en metas, lo podemos hacer así o lo podemos hacer escalonado, como ya habíamos quedado. Antes y después de desayuno descansamos martes, en el miércoles lo hacemos al almuerzo. Esas son nuestras propuestas, porque hay pacientes que de lo juiciosos que son, ellos nos dicen, bueno, doctor, yo cómo me puedo seguir tomando las glucometrías, y el doctor le dice, pues cada tercer día, o si su merced la quiere tomar solo el miércoles, ya dependiendo el paciente como él lo elija. En la parte escalonado en metas, también lo que les contaba puede ser así o puede ser así. Pueden ser las dos maneras. Escalonado, descansando un día o un día de corrido. De las dos maneras está bien. Cuando el paciente está en metas.
Cuando el paciente está fuera de metas, podemos hacerlo de corrido también. Lo podemos hacer de corrido o lo tenemos que hacer como cuando iniciamos el tratamiento. Normalmente cuando iniciamos el tratamiento se hace así el paciente pueda que esté en metas, porque puede haber alguna falla y no nos podemos dar cuenta si no hay las glucometrías. Entonces se puede hacer de las dos maneras. Luego hablamos de cuando los pacientes tienen insulina. En nuestra propuesta ponemos escalonado 3 veces por semana una glucometría a las 2 a.m. cada 2 semanas, si el paciente está en metas. Si el paciente está fuera de metas, hay que hacer escalonado diario, luego hacer una glucometría a las 2 a.m. y cada 15 días. Eso es lo que se hace cuando el paciente está en metas. Se hace en escalonado y una que otra la madrugada. ¿Por qué se hace la madrugada? Porque, perdón un segundito. Bueno, parece que Luz se desconectó un momento. Me parece que está bastante presentación y no sé si hasta ahí haya alguna pregunta, alguna duda, mientras Luz vuelve y se conecta. Buenas tardes, una preguntita. Pues yo veo que todo el enfoque está como a la parte del control, como a la parte de saber cómo están los niveles de glucosa y... Esta parte, ¿no? Acuérdese que uno de los elementos, lo que le dije al principio, uno de los elementos que hay que ver, por supuesto, ¿no? Que es el problema central de la diabetes, pues es el nivel de azúcar. Pero acuérdense que también hay que ver todo lo que les expliqué antes, ¿no? Tensión, colesterol, triglicéridos. No, sí, correcto, lo que es la parte del análisis del examen y todo eso, y los niveles en todo lo que nos dice ahí, ¿no? Pero me gustaría de pronto también que se profundizara en el tema del diario vivir de la persona relacionado con la alimentación, de pronto el estrés, en fin, la parte laboral, porque esa es la parte tal vez como que más tenemos que tener un compromiso personal, la parte del ejercicio, que tanto, mucho, poco, no sé. No sé si Rubén no nos acompañó en las sesiones anteriores. Hemos tenido sesiones precisamente para hablar de la alimentación, para hablar del ejercicio, para hablar de la parte emocional, de psicología, pero con mucho gusto podemos repetir algunas de esas sesiones ahora en el mes de noviembre. Vamos a ver si algunos de los profesionales del grupo están con disponibilidad de tiempo y podemos volver a recalcar, porque además, aunque uno ya lo haya oído en alguna ocasión, siempre es bueno como estar repasando, y siempre salen dudas, entonces con mucho gusto vamos a ver si logramos cuadrar algunas sesiones durante el mes de noviembre sobre esos temas que son los pilares del tratamiento, como les decía, son 5. Educación en diabetes, esto es parte de la educación en diabetes, o sea, lo que un diabético debe conocer y debe manejar y aprender a hacer muy bien, junto con otras cosas de su cuidado diario, digamos, personal, la parte alimenticia, lo que usted dice, ¿no? Es muy importante, entonces vamos a ver si podemos incluir algunas sesiones sobre estos temas en las siguientes charlas. Bueno. La parte de ejercicio y la parte emocional, toda la parte de psicología, por supuesto, eso es muy importante. Ahora estamos, entonces, como nos estaba contando Luz, en aprender cómo hacer óptimamente mi control de glucometrías. Este es el esquema que usamos en la Fundación Findemos. No todos los endocrinólogos, no todos los centros de diabetes del mundo hacen así como lo hacen. Pero nosotros, la verdad, llevamos tantos años ya en este oficio y nos funciona este esquema magníficamente. Así que por eso es el que usamos y recomendamos. Y por supuesto, esto es fruto ya del perfeccionamiento de mucho tiempo de experiencia. Y tratamos de hacerlo pues de la forma más sencilla y más práctica posible. Este es el que nosotros usamos y el que recomendamos y que nos da buen resultado. Entonces, esto que estaba Rubén, que si algo pasa con el trabajo, en la alimentación, es lo que hay que ir escribiendo ahí en la casillita donde dice observaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa? Hoy, no sé, tuve una pelea con mi esposa.
pues ponga ahí, colóquelo para que el día que revisemos las glucometrías, miremos cómo fue la reacción de esa glicemia en ese momento de estrés, por decir algo, ¿cierto? O, no sé, fue el cumpleaños de fulanito, entonces estuve en una reunión, una fiesta, bueno, póngalo ahí, para que se acuerde después. O si no, también lo otro que recomendamos, sobre todo al principio del tratamiento, mientras el paciente va aprendiendo cómo es el asunto, es que lleven una libretica, como un diario, donde van anotando todo lo que comen, cuánto tiempo hicieron el ejercicio, a qué horas hicieron el ejercicio, qué tipo de ejercicio, cómo estuvo su parte emocional, de tal manera que cuando nos sentamos a revisar las glucometrías y hay alguna anomalía en las glucometrías, yo les pregunto, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué comió? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Y claro, si estamos revisándolas, por ejemplo, de un mes anterior, a lo mejor no se acuerda qué pasó ese día. Pero si lleva una libretica o ahí en la misma, o si es una nota corta, la puede poner en un cuadrito de observaciones, entonces ahí se va a acordar y podemos ir mejorando cosas. Bueno, vemos que Luz ya se reconectó. Qué pena. Está muy bien, una muy buena presentación, Luz, entonces seguimos Bueno, aquí. digamos, en cuanto al paciente que está en metas y cómo va a tomar sus glucometrías diariamente. Entonces está acá la planillita en la propuesta de nosotros que lo puede tomar escalonado y una que otra a la madrugada. Normalmente nos preguntan, uy, doctor, ¿y por qué lo debo tomar a la madrugada? Y la respuesta es muy, muy sencilla. Los pacientes que usan insulina deben tener un control en cuanto también a sus hipoglicemias. Hay hipoglicemias que surgen a la madrugada y hay que hacerles manejo. Hay hipoglicemias que pueden tener síntomas, hay hipoglicemias que no pueden tener síntomas y la única manera es ver una glucometría a la madrugada. Igual, no significa que un paciente que pueda tener una hipoglicemia durante el día tenga algún síntoma y diga, no, pero es que me tocaba a la madrugada y no me la tomé, doctor, porque me tocaba pues a la madrugada, porque pues surgen esas preguntas y lo que nosotros siempre les respondemos a ustedes es que así les toque a la madrugada, igual se la hagan en el momento que tengan un síntoma. Porque esta es la única manera que ustedes nos dejan ver a nosotros y en la consulta al doctor, cuando llegan al consultorio, vamos a ver cómo la tienen, cómo tienen sus glucometrías, así sea en el orden, pero hubo pues otro síntoma. Cuando el paciente tiene dosis de insulina, en la propuesta de nosotros es 3 veces por semana y una glucometría 2 AM en la madrugada cada 2 semanas. En metas, cuando el paciente está fuera de metas, el escalonado es diario y una glucometría cada 15 días en la madrugada. Bueno, cuando los pacientes tienen múltiples insulinas, que tienen varias, también puede ser el tratamiento escalonado y una glucometría una que otra a la madrugada. Así podemos ver cómo el paciente realmente está. Cuando el paciente está fuera de metas, es primordial que el paciente nos haga un monitoreo diario antes y después de cada comida escalonado y una que otra a la madrugada. Esta es ya la tablita de tensión arterial que nos vamos a ir también enfocando un poquito por ahí, a pesar pues de que estamos en el mes de la diabetes, nosotros incluimos ambos monitoreos, tanto de glucometría como de tensión arterial para que ellos lleven un orden. Este monitoreo de tensión arterial lo hacemos escalonado, es decir, igual, pero solo una vez al día. Puede ser hoy mañana, mañana mediodía, pasado mañana a la tarde y luego en la noche, y así sucesivamente. Entonces, ahorita les voy a presentar pues ya como tal cómo se debe hacer una glucometría y cuáles son los tips o los cuidados que hacemos nosotros para el cuidado del glucómetro. Nosotros lo que también le hacemos a los pacientes normalmente es que, doctor, es que yo siento que mi glucómetro está fallando, yo quiero saber si me está funcionando, si realmente es confiable. Lo que hacemos nosotros normalmente es que mandamos a revisar el nuestro, lo tenemos al día y si les surge una pregunta, me buscan a mí. Yo lo que hago es compararles nuestro glucómetro con el de ustedes, es decir, tomamos 2 glucometrías al tiempo y miramos si los valores que dan son parecidos o son muy diferentes. Ya cuando son muy diferentes, lo que se recomienda al paciente es, pues, si es posible que cambie el glucómetro. También el cuidado de las tiras, que estén en un lugar bien fresco, bien seco y que estén bien en su empaque. Es decir, no es que, doctor, yo me fui de viaje y llevé la mitad en una bolsita y la otra mitad la dejé. No, siempre lleven el empaque de sus tiras. Lo otro que nos dicen, doctor, yo nunca cambio la agujita con la que me pincho.
Esto se llama lanceta, entonces no, para ustedes siempre máximo en nuestra recomendación es 2 pinchazos con la misma lanceta. Entonces estamos hablando de tiras, estamos hablando de lancetas, vamos a hablar de nuestro esferito, donde ponemos nuestras lancetas, que siempre es recomendable que nos pregunten, bueno, ¿qué tipo de piel tengo para no pincharme tan duro? Todos los esferitos, dependiendo, no importa el glucómetro, ellos traen una barrita en donde nos puede indicar qué tipo de piel o qué tan duro puede ser el pinchazo. Hay pacientes de pacientes, personas de personas, entonces hay pacientes que pueden tener la piel blandita, suavecita, los niños. Entonces, normalmente el doctor lo que hace es ubicarles en el esferito cuál es el punto correcto para la lanceta. Cuando el paciente ya tiene una piel callosita, un poquito durita, que vemos que de pronto no le va a salir la gotica de sangre suficiente, todo lo que hacemos es ponerle un puntico más para que la lanceta, en el modo que cuando pinchen, ustedes no se lastimen, pero sí les sale la sangre. Bueno, eso por otro lado. El principal, el cuidado del glucómetro. A veces llegan con el glucómetro lleno de sangre, el esferito lleno de sangre. No, eso también hay que limpiarlo, evitarle caídas, cambiarle su pila. A veces llegan, no, es que esto no me funciona, yo no sé por qué no, miren, no lo compré hace mucho y ya no me sirve. Yo les digo, yo quiero ver. Y lo primero que les pregunto es, ¿hace cuánto tiene la pila? No, yo tengo esa pila desde que la compré. No, lo ideal es también estar muy pendientes de que su glucómetro tenga batería suficiente y el cuidado, mantenerlo en su estuche, mantener sus tiras y así van a tener una glucometría más exacta. ¿Qué hacemos nosotros? Explicarles paso a paso a los pacientes cómo deben tomarse una glucometría, porque muchas de las veces los pacientes suelen chuzarse en pincharse en las yemas de los dedos y en las yemas les va a doler mucho más y no le va a salir suficiente sangre. Y al poner la tira, lo que siempre les sale es error. Entonces tira sobre tira y me dicen, Luz, pero yo ya estoy desesperada, no sé qué hacer porque mire, yo me pincho ese dedo y ya lo tengo lastimado y pongo, yo creo que ese glucómetro me salió dañado, mire, pongo y mire todas las tiras que he gastado. Incluso me llevan las tiras y yo veo la poquitica sangre que le ponen. No, las tiras, pues si alcanzan a mirar en mi cámara, traen una barrita, una que va dentro del glucómetro, que es así, uno la pone, y otra donde uno pone la sangre. Siempre hay que ponerle una buena cantidad de sangre porque puede ocurrir que le sale error y no es que el glucómetro esté dañado o que las tiras estén dañadas, simplemente es que no le ponen buena cantidad de sangre y suele pasar al principio. Entonces lo que podemos hacer siempre es explicarles a ustedes que pongan una buena cantidad de sangre, no mucha, pero que sí sea una gotica suficiente. Lo más recomendable es pinchar los bordes y nunca las yemas. La otra recomendación es tener un algodoncito seco, sin alcohol, a veces les dicen que se pongan agüita, no. Siempre un lavado de manos correcto, que ustedes se laven bien sus manos, las sequen bien, luego se sequen bien su dedito que se van a pinchar, damen un poquito de sangre en el dedito con el algodón seco y luego ya se dispongan para su glucometría. Se pone la lancetica en el esfero, hay esferitos que se giran, hay esferitos que se alan, hay esferitos de esferitos. Si no lo conocen, si a veces no pueden cambiar la lanceta, me pueden decir a mí. Muchos pacientes se van con la misma lanceta y se han pinchado con esa lanceta N de veces. Y no, la lanceta hay que cambiarla. ¿Por qué se cambia? Porque la aguja pierde filo. ¿Por qué pierde filo? Pues de tanto pincharnos. Entonces la aguja máximo 2 pinchazos. O sea, prácticamente una lanceta nos sirve para un día, para, digamos, es decir, para hoy lunes, mañana ya la cambio. Y la tira sí sirve para un solo pinchazo. Entonces, limpiamos bien nuestro dedito, llamamos un poquito de sangre, cargamos nuestro esferito, ya teniendo listo el glucómetro con la tira, y cargamos el esferito y nos pinchamos. Luz, hay que enfocar un poquitico más hacia su dedo. Acá ya me pinché, acá ya está, puse el esferito recto, no hacia el lado, no ladearlo de ninguna manera, o sea, no lo pueden ladear porque a veces lo ladean y pinchan por allá al revés y no sale buena sangrecita. Entonces, no duele si uno pone el esfero en el nivel
que debe ser. Hay unos que dicen, no, yo quiero ir con ese pinchazo a la fija, yo lo pongo en el más, mejor dicho, así me duela. No, no es necesario sentir dolor, simplemente ubicarlo en el punto que debe ser. Luego sacamos buena cantidad de sangre y le ponemos la buena cantidad de gótica al glucómetro. Y ya en 5 segundos nos da el resultado. Nuevamente les repito, si ustedes tienen dudas con su glucómetro, si ustedes dicen, no, de pronto yo creo que no me está dando los valores que son, me dan valores muy altos, yo pienso que quiero probar si me está sirviendo, lo llevan conmigo, yo les pruebo su glucómetro con el mío y miramos si realmente son las glucometrías que son o no. Recomendable en su casa que tengan una botellita, algo donde ustedes puedan estar desechando sus lancetas y marcar la botellita que estos son agujas cuando saquen a la basura. No decir, no, la boto en la basura del baño y ya. Porque hay personas que se pueden pinchar con sus agujas, hasta sus mismos familiares. Entonces es muy importante el cuidado también de las lancetas porque de todas maneras es un pinchazo de cada persona. O lo mismo que a veces está el glucómetro en la casa y queremos hacerle glucometrías a todos, para cada persona hay que usar una lanceta diferente. Esas son como básicamente las recomendaciones que hacemos, principalmente el cuidado de los pacientes y el automonitoreo en casa. Aquí ya me dio mi resultado. A mí en este momento me dio 126 y es porque acabé de comer. ¿Qué pasa cuando uno acaba de comer? Pues que el cuerpo tiene su proceso de digestión y lógicamente no nos va a salir en el resultado en metas. Es decir, no, doctor, es que yo acabo de comer y vengo y me tomo la glucometría. No se puede hacer eso porque el cuerpo está en digestión y obviamente la glucometría no va a salir en metas. Hay pacientes que se suelen asustar, que acabaron de desayunar y les salen 180 y dicen, no, doctor, pero yo estoy asustada. No, debemos esperar las 2 horas para tomarnos la glucometría. Básicamente este es el monitoreo en casa. Siempre nosotros incentivamos a nuestros pacientes a que ellos mismos hagan su glucometría, porque es muy importante, porque es un automonitoreo. Muchos de los pacientes, no, es que mi esposa me hace las glucometrías porque es que a mí no, yo soy muy nervioso, doctor, yo no puedo hacérmelas yo mismo, no. Siempre es un automonitoreo y cada paciente es el encargado de hacerse su automonitoreo en casa. Así cuando llegan a su consulta con el doctor, pasan conmigo, yo reviso que estén sus glucometrías y uno dice, este paciente ha sido muy juicioso, porque uno simplemente con ver las glucometrías uno ya se da cuenta. En lo que nos comentaba el doctor hace rato en las observaciones, a veces la casillita es muy pequeña. Entonces lo que nosotros les recomendamos a ustedes es que cojan una libretica y anoten, porque a veces no los vemos a los 3 días, a veces el doctor los cita, no sé, dependiendo del tipo de paciente a la otra semana, y ya pasando 7 días, pues no nos vamos a acordar de todo, pero sí es importante tener en cuenta muchas de las cosas que nos pasan en el día. Entonces es muy importante anotar cada cosita, porque puede ser algo muy que no tenga importancia, pero sí. Es decir, si tuve un día estresante en el trabajo, si fui a una fiesta y me dieron un pedacito de torta, y pues llegar con una glucometría después de comida en 200. Y el doctor, pero ¿qué pasó? Entonces el paciente empieza a recordar, no, doctora, es que me comí un pedacito de torta y no son fallas tanto en la parte del tratamiento, sino son fallas pequeñas. Entonces, cuando el paciente le hace caso al doctor y al tratamiento, uno lo ve reflejado en las glucometrías. También pues en las tensiones. Ya después vamos a tener como el espacio donde ya también les vamos a explicar cómo se hace una tensión arterial, si de verdad hay que descansar mucho tiempo para tomarla, si no. Eso ya es algo que lo pusimos porque nosotros siempre llevamos todo en conjunto. Así el paciente no tenga tensiones altas, porque pueden ser asintomáticos, siempre cuando inician tratamiento, así sea por los 10 primeros días, el doctor nos pone como un monitoreo de tensión, porque es muy importante descartar esa parte. Entonces siempre lo vamos en conjunto los dos, tanto glucometrías como tensiones arteriales. Muchas gracias. Bueno, Luz, muchísimas gracias. Muy amplia la explicación, muy clara me parece. No sé si hay algunas dudas. Ahorita voy dejas de compartir, voy a seguir compartiendo la mía y ya vamos cerrando porque pues hoy sí nos está como ya pasando el tiempo. Entonces voy a volver aquí a mi presentación para concluir ya, ir cerrando. Entonces yo he dejado en la parte donde dice automonitoreo. Bueno, entonces vamos a continuar
acá ya voy a entonces a poner la presentación y voy a quitar un momentico la imagen mía y cerramos entonces la sesión del día de hoy con las preguntas que ustedes tengan. Bueno, entonces, en resumen, y voy a retomar la presentación a partir de este punto, voy a ver acá para compartir presentación. A ver, aquí presentar ahora una ventana, compartir. Ya, listo. Aquí ya está parte del cierre. Entonces, voy a ampliar la imagen también. A ver, listo. Entonces, el modelo tradicional de medicina ha sido, estas son unas imágenes que me gustan mucho, que son hechas por la Universidad de Stanford, de los Estados Unidos. El modelo tradicional era que como que el paciente se va hundiendo, ¿no? Y el profesional del grupo de salud trata ya de sacarlo, a ver, para que no se ahogue, ¿no? Se cayó en el agua, hay que sacarlo. Luego, pues, vinieron los salubristas y entonces dijeron, no, pues vamos a poner una barrera para que no se caiga entre el agua. Pero hoy en día lo que hacemos realmente es entrenar al paciente para que no se ahogue aunque se caiga en el agua. O sea, él tiene su diabetes, la va a tener toda la vida, porque la diabetes no es una enfermedad curable, desafortunadamente. Entonces, lo que se le enseña es a que él se empodere, se llama empoderamiento, es darle el poder al paciente con el conocimiento. El conocimiento es el que empodera, el tener la información y conocer, eso es lo que da el poder, ¿cierto? Y en diabetes es fundamental, por eso pasar por un proceso de educación en diabetes es fundamental para tener éxito en el tratamiento. Cuando el paciente cree que todo se basa en tomar los medicamentos y ponerse la insulina, generalmente el tratamiento fracasa. Hay que hacer todo este proceso de aprender y es lo que generalmente ayuda a que se prevengan las complicaciones, a cumplir las metas y a tener éxito en el tratamiento. Entonces, no importa que la persona tenga diabetes, si la sabe manejar correctamente, se le entrenó correctamente, va a salir adelante. Entonces, hoy en día nos vemos más como un entrenador realmente de un paciente más que un médico en sí. Bueno, entonces, en resumen, el manejo de las situaciones de estrés, como se hablaba con Rubén hace un momento a raíz de su pregunta, la actividad física diaria, como ya lo hemos explicado en varias oportunidades, que debería ser más de 1 hora al día, así sea pedacitos sumando pedacitos de 10 minutos o 15 o 20 minuticos de actividad física y luego más tarde en el día otra vez y luego más tardecito otra vez y que pase de 1 hora la actividad física diaria. Y la alimentación saludable, junto pues por supuesto con los medicamentos adecuados, son los que dan el resultado deseado. Prohibido el cigarrillo y no se recomienda tomar alcohol cuando se tiene diabetes. Entonces, eso es lo que hacemos desde la Fundación Fundemos. Nos apoyamos con lo que necesitan los pacientes a través de Glucomarket, que es la tienda de la diabetes. Allá está Luz para ayudarles. Y pues les agradecemos mucho su paciencia y su atención durante todo este espacio. Esperamos, aquí están los datos de la Fundación para quien necesite comunicarse con nosotros. Y ahí está, entre otras, el Facebook. Ahí estamos transmitiendo hoy por el Facebook de la Fundación también en vivo. Y ahí va a quedar en el Facebook de la Fundación, va a quedar grabado todo esto. Si alguien quiere repasarlo, en cualquier momento entran al Facebook y ahí están muchos de los programas que hemos realizado en el último tiempo durante diferentes temas de diabetes y otros temas de endocrinología. Y estamos tratando también de que la grabación vaya quedando en el canal de YouTube de la Fundación, para que ahí también los que no puedan entrar a Facebook o a Google Meet puedan a través de YouTube también repasar todos estos temas y verlos cuantas veces quieran. Entonces, muchísimas gracias y quedamos atentos a sus preguntas. Entonces, no sé si alguno tiene preguntas que hacer. Pueden hacer sus preguntas tanto por el chat, escritas, digamos, o pueden hacerlas activando su micrófono y preguntando directamente. Y le pediríamos el favor a Jason, si él está revisando lo del Facebook, si por el Facebook también hay alguien que esté preguntando. Muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Nelly Tobar Castro. Y bueno, yo vivo en el... Siempre mantiene el tobillo negro y los pies hinchados. Y he ido al médico, pero él me dice, no, eso es normal, eso no te pasa nada.
Y la verdad uno no sabe qué examen mandar a tomar porque la verdad no, pues no sabe. Pero cada vez que voy al médico me dice que no, dice solo hay venas varices, pero la verdad pues yo no creo que sea eso. Bueno, ¿y cuál es tu pregunta concretamente? O sea, ¿qué puede yo causar eso? mantengo los pies negros, o sea, inflamados, y negro la parte del tobillo, pero yo digo que es sangre que se acumula ahí y no corre. Y yo digo, pues, o sea, mi pregunta es, pues puede ser diabetes porque igual lo que usted comentaba antes de la circulación, de todo esto, pues digo, posiblemente tal vez sea eso, pero falta es un examen y el médico nunca manda el examen que uno necesita para saber qué tiene. Bueno, Nelly, aunque no es esta la sesión para mirar ese tipo de cosas, porque hoy estamos centrados en que ustedes aprendan y tengan mucha claridad sobre cuáles son las metas exactas o más precisas para saber si están bien o mal controlados en su diabetes y evitar los daños, pero con mucho gusto le puedo comentar algo al respecto. Seguramente Mantengo los tendremos pies alguna otra negros, o sesión sea, destinada específicamente a los daños de los pies en los diabéticos y ahí podríamos ampliar mucho más la información sobre estos aspectos. Sin embargo, de manera general, le puedo decir que hay muchas razones por las cuales se hinchan los pies. O sea, hinchar el edema, que llama uno en medicina, el término médico es edema, es la hinchazón, digamos, por acúmulo de líquido en los tobillos, en las piernas o en los pies. Puede ocurrir por muchas razones, desde un simple hipotiroidismo hasta un daño en los riñones, o una falla cardíaca, o un problema de varices, o bueno, muchos problemas pueden producir edemas. Entonces, el médico que la está tratando debe estar en capacidad de, pues a través de la historia clínica, del interrogatorio que le hace y luego del examen físico que le hace, debe estar en capacidad de orientar hacia cuál puede ser la causa. Y en algunos casos ayudan los exámenes. Por ejemplo, si yo creo que el paciente tiene edemas porque está con sus riñones dañados, ya les mostré cuáles son los exámenes que se piden habitualmente, que les decía que al menos una vez al año los diabéticos, para saber si sus riñones están funcionando bien o mal. Entonces, con eso uno ya sabe si son los riñones o no son los riñones, ¿cierto? Pero si uno tiene dudas, por ejemplo, si son las venas varices, puede pedir una ecografía Doppler de venas, un Doppler venoso de miembros inferiores, y en el Doppler, que es una ecografía, digamos, que ve en la profundidad las venas, cómo circula la sangre por las venas de las piernas, pues entonces ahí uno puede saber si el origen de este problema puede ser las venas. El color oscuro, eso se llama una dermatitis ocre, esa pigmentación que va tomando la piel, es muy orientativo a que pueda ser de origen venoso, que puedan ser las venas. Y obviamente eso tiene su tratamiento con algunos elementos médicos o también quirúrgico, dependiendo del grado de insuficiencia venosa que tenga. Bueno, no le voy a ampliar más porque pues, no es el tema de hoy, pero con mucho gusto yo creo que ya con eso usted se orienta. ¿Hay alguna otra pregunta? Especialmente si hay preguntas muy relacionadas con lo que hoy hablamos, específicamente con lo que hoy hablamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, Nelly. Buenas noches, doctor. Habla Lady García. Bien, bien, doctor. Es una pregunta muy común que hacen varios pacientes, que es muy común, y es con respecto al monitoreo de la glicemia. ¿Este monitoreo solamente se le hace a los pacientes insulina dependientes, o sea, los que tienen insulina, o también a los no, pacientes? Señora, como viendo, muy buena pregunta, Lady, muchas gracias, porque nos permite aclarar algo de lo que dijo Luz. Como muy bien lo dijo Luz, ella mostró diferentes formas de hacer el automonitoreo de glucometrías, con glucometrías, y mostró en caso de que una persona se ponga insulina como debe ser, en caso de que ponga varias insulinas como debe ser, en caso de que solo tomen medicamentos orales y no se ponga insulina como debe ser, o inclusive cuando ni siquiera requiere tomar ningún medicamento, que solo controla su diabetes con actividad física, con buena alimentación y esto, o sea, con lo que se llama tratamiento no farmacológico, también como debe ser. Yo les decía que este es el modelo que usamos nosotros en la Fundación Findemos, es el modelo que hemos venido desarrollando por años y que lo mostramos, y yo lo muestro en muchas partes, con
invitan a congresos, a diferentes partes, para hablar de estos temas, lo muestro también para los médicos, y para los médicos que van a entrenarse a la Fundación Nuestra también les mostramos cómo hacemos nosotros nuestro modelo. Este es el modelo Fundación Findemos, que no es el que hacen todos los médicos ni todos los endocrinólogos, digamos, no todos hacen este monitoreo como nosotros lo hacemos. Mostramos cómo lo hacemos nosotros porque nos funciona muy bien para controlar, digamos, sin tanta glucometría, sin tanta cosa, podemos, y a unos costos bajos, podemos tener una muy buena idea de cómo se comporta el azúcar en los pacientes y poder ajustar de esa manera su tratamiento. Nuestra visión, la visión que yo tengo, es que todo paciente con diabetes debería tener glucómetro y debería hacerse glucometrías, ¿cierto? Sin embargo, no es la visión que comparten muchos colegas endocrinólogos, quienes en este momento ya no hay duda para nadie que todo paciente que se ponga insulina debe tener glucometría. O sea, si se pone insulina, hoy en día se considera que es una falla gravísima que se ponga insulina y no esté viendo las glucometrías. Eso es como disparar uno allá a la tapada sin saber a ver a dónde va a pegar, ¿cierto? De hecho, yo tuve la oportunidad cuando estaba en la Junta Directiva de la Federación Diabetológica, hace ya unos cuantos años, hace por lo menos unos 10 años, nos reunimos con el grupo de expertos del Ministerio de Salud, que en ese momento estaban estudiando si ampliaban y metían algunos medicamentos adicionales en el POS, en el plan obligatorio de salud, y nos preguntaban a los del grupo de la Federación Diabetológica si considerábamos que debíamos entrar una insulina o 2 insulinas más o que entrar al POS. Ese día, con varios de los colegas de la Junta Directiva de la Federación, un sábado en la mañana, recuerdo yo, estuvimos dándoles todos los argumentos del momento, digamos, con argumentos científicos, con toda la evidencia científica de ese momento, de por qué considerábamos que todo paciente diabético debería tener su glucómetro y qué medicamentos deberían estar en el POS. En esa época no había sino metformina y glibenclamida para los diabéticos como manejo oral, y las insulinas, la insulina cristalina y la insulina NPH, no había más. Entonces, gracias a esa reunión y a toda la argumentación que dimos, afortunadamente el Ministerio incluyó en el plan obligatorio de salud prácticamente todos los demás medicamentos que en ese momento existían, y todas las de salud, y se la empezaron a dar las EPS a los pacientes. Y yo al final de la reunión les preguntaba quién está encargado de decidir si van a dar glucómetros o no. Entonces me dijeron, no, nadie, ese tema no se está tocando. Entonces les dimos todos los argumentos por los cuales nos parecía que era muy grave que las personas que usaban insulina no tuvieran glucómetro. Como no todo el mundo lo puede comprar y ni las cintas las puede comprar todo el mundo, debería dárselo su EPS. Entonces, gracias a la argumentación de ese día, muy complacidamente unos meses después nos dimos cuenta que el Ministerio había incluido las cintas de glucometría y el glucómetro y las lancetas como parte de los suministros que deberían dársele por parte de las EPS a los pacientes que se ponían insulina. No hemos logrado todavía convencer al Ministerio de que los que no se ponen insulina también reciban glucómetro, pero en nuestra opinión, en Findemos, en la Fundación Nuestra, todo paciente, póngase o no insulina, debería monitorearse con glucometrías. Hoy, por ejemplo, alguna paciente de las que vi ahora al final de la tarde, tenía todas sus glucometrías relativamente bien, pero había uno que otro día en que se le subía hasta 180. Y analizábamos que tenía antes de un almuerzo, por decir algo, 110 y de pronto después del almuerzo 180, o sea, exagerada la subida. Entonces, eso nos sirve para saber que en ese almuerzo se cometió un error. Entonces, si lleva su registro de comidas, el registro que les recomendaba a Luz, de ir anotando qué comen, sobre todo al principio del tratamiento, mientras conocen su propio cuerpo, entonces pueden ver que justo en esa comida, por ejemplo, incluyó doble porción de harina y esa es la razón por la cual se subió. Entonces ya corrige eso y ya no va a volver a tener ese error. Entonces fíjate que ahí, por ejemplo, nos sirve para monitorear la comida, ¿cierto? Entonces no es solamente para los que ponen insulina, pero como les digo, esa es la opinión nuestra, desde nuestra fundación, con base en nuestro conocimiento y nuestra experiencia, pero encontrarán algunos médicos, inclusive algunos endocrinólogos, que consideren que a un paciente que no se pone insulina, pues no habría necesidad de
de hacerle glucometrías. Es el punto de vista en este momento del Ministerio de Salud, pero yo creo que la glucometría nos ayuda en todos los casos. Póngase o no se ponga insulina y tome o no tome el medicamento, nos ayuda en todos los casos. Una herramienta educativa valiosísima para el diabetes. Doctor, muchísimas gracias y sí comparto lo que su merced, bueno, ese esquema que utilizan en Findemos, porque pues con mi mamita aplicamos ese esquema, ella utilizaba insulinas y aplicábamos ese esquema, incluso el de la madrugada, hubo muchas veces que hacía hipoglicemia y pues gracias a Dios ya le cambiaron la insulina, ya está más controlada. Y pues ya no, como no está en el, como usted lo dice, en el plan obligatorio de salud, pues entonces ya no le entregan las tirillas, pero de igual manera nosotros seguimos haciendo el monitoreo esporádicamente, pero lo seguimos haciendo. Y una glucometría que casi nadie se hace cuando es la de la madrugada. La madrugada se llama entre la 1 y las 3 de la mañana. Pero cuando uno se pone una insulina que le dura 24 horas el efecto, uno tiene que ver si está bajándosele demasiado en la madrugada o no. O si por el contrario en la madrugada está permaneciendo con el azúcar alto. Entonces, si solo se hace en el día, pero no se hace en la madrugada, se pierde esa información y eso es fundamental. Esa glucometría de la madrugada y la de antes de desayuno son las que más le ayudan a uno como médico para saber si la insulina de base, la que dura 24 horas, está bien dosificada o si tiene uno que cambiar la dosis de la insulina. Entonces, si no le llevan a uno esa información, pues el tratamiento se hace a ciegas, ¿sí? Como a ver qué resulta, pero con glucometrías uno va a la fija. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya como para cerrar, porque nos dieron las 8:30. No sé si en el chat hay alguna pregunta, Luz. ¿Has revisado el chat? Yo lo vi hace un ratito. No, señor, no hay. Jason, ¿tenemos alguna pregunta por el lado del Facebook? Ya. Lo que pasa es que la doctora Sonia Guchá es una de las personas, de los profesionales adscritos a la fundación nuestra y que tiene formación en ejercicio para la salud. Y es una de las personas, de los profesionales que está muy bien capacitado en temas de ejercicio. Entonces, tal vez cuando alguien preguntó sobre ejercicio, entonces a lo mejor escribió ella que, bueno, que qué era lo que deseaba saber ese señor para probablemente responderle. Entonces, muchas gracias, doctora Sonia, por esa buena disposición. Entonces, más que una pregunta, seguramente era pues, para tratar de ayudarle un poquito en ejercicio. Pero hemos tenido, inclusive con la doctora Sonia también, hemos tenido algunas sesiones sobre actividad física y vamos a pedirle a la doctora Sonia si de pronto nos acompaña en algunas de las sesiones de noviembre para poder repasar también un poco los temas de ejercicio y diabetes. Bueno. ¿Ya han tocado en anteriores sesiones el tema de obesidad o de pronto lo vayan a tocar? De obesidad directamente hace rato que no la tocamos, la hemos tocado en los programas de radio que hacíamos y a propósito les tengo una buena noticia que por ahí hemos estado en acercamiento nuevamente con el emisor a ver si logramos reactivar el programa de radio, pues si se concrete luz verde seguramente les estaremos avisando por este mismo medio. Y en varias ocasiones hablamos de obesidad, algunas veces hablé yo directamente y en algunas trajimos al programa de expertos en temas de obesidad, al presidente de la Asociación Colombiana de Obesidad y Metabolismo, al presidente de la Fundación Colombiana de Obesidad y bueno, hemos tenido unas sesiones interesantísimas en ocasiones anteriores. Ahora en estas sesiones que estamos haciendo virtuales de los jueves en la noche, todavía no hemos llegado al tema de obesidad. Pero vamos a llegar porque obesidad es mi concepto es la madre de todos los males. O sea, de obesidad se sale para la diabetes, de obesidad se sale para la hipertensión, de obesidad se sale para muchos problemas de colesterol triglicéridos, de la obesidad se sale para muchos tipos de cáncer, de obesidad se sale para muchos problemas de salud. Puede ser la obesidad la predecesora de muchos problemas del corazón, de trombos cerebrales, bueno, de muchos problemas. Entonces, obesidad es una enfermedad que hay que tomar con mucha seriedad y seguramente vamos a dedicarle alguna sesión exclusivamente al tema de obesidad. Es muy importante, sí. Pero la hemos tocado siempre en nuestras sesiones porque cuando hablamos de alimentación saludable, pues de paso estamos haciendo algo para favorecer el tratamiento y el manejo de la obesidad. Cuando hablamos del ejercicio saludable, también obviamente estamos hablando de una herramienta que sirve para que una persona con obesidad pues, pueda ir reduciendo poco a poco su peso, etc. Entonces, indirectamente,
hemos tratado algunas cosas de obesidad, pero un programa especial para obesidad en estas sesiones de los jueves en la noche todavía no hemos tomado. Pero seguramente lo va a ver, Letis. Sí, porque ahorita con la pandemia yo creo que la obesidad va en un incremento terrible y pues eso nos va a llevar también a que aumenten los casos de diabetes. Sí, los que nos acompañaron hace algunos jueves, yo hice una presentación sobre si era posible tener una pandemia peor, o tener pandemias peores que las que estamos afrontando del coronavirus. Y yo les mostraba cómo la obesidad es una pandemia enorme, o sea, eso la obesidad afecta hoy en día a 2.000 millones de personas en el mundo. Entre sobrepeso y obesidad tenemos como 2.000 millones de afectados, o sea, esto es, pero muchísimo más de lo que está ocasionando el coronavirus, ¿no es cierto? Pero pasan desapercibidas porque como eso no duele, como eso se toma más como un tema estético y eso, entonces como que no se le pone mucho cuidado, pero es una explosión, digamos, de casos en el mundo de obesidad, pero alarmante, y de ahí se sale para muchas otras enfermedades, entre ellas la diabetes. Estamos llegando casi a 500 millones de diabéticos en el mundo, porque es que estamos teniendo como 2.000 millones entre sobrepeso y obesidad, y una epidemia de sedentarismo también tenemos. Entonces, sí, claro, súper importante la obesidad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando la sesión. Entonces, pues le agradecemos muchísimo a Luz, que se tomó la molestia de preparar su presentación para hoy. Muchas gracias, Luz. Estuvo muy clara su presentación, muy amable. Le damos las gracias a Jason, que nos también sacó hoy su tiempo para ayudarnos con todo este tema técnico, que pueda transcurrir la presentación o la charla sin inconvenientes técnicos. Muy amable Jason por la ayuda. Y le damos las gracias al doctor Pedro Cruz, que no sé si todavía nos está acompañando, por vincular también a la gente de Casanare a este tipo de reuniones y por tenernos en cuenta también para contribuir con la salud, pues a través de la información en salud, contribuir un poquito, poner nuestro granito de arena también con la salud de las personas que apreciamos mucho, nuestros vecinos de Casanare. Y muchas gracias a todos ustedes, porque pues al fin y al cabo, como siempre, Gracias, doctor. Al cierre estas actividades. Para todos ustedes son la razón de ser de nuestro trabajo diario. Entonces, están invitados e invitadas muy cordialmente para que nos acompañen, ya sea por el Facebook de Findemos o ya sea por el Google Meet, en este tipo de enlaces, para la sesión del jueves. Hoy estamos a 4/7/4/11 del jueves 11, o sea, del próximo jueves a las 7 de la noche, en donde estaremos tocando otro tema de interés muy, muy importante para las personas con diabetes. Entonces, cordialmente invitados, les deseamos una muy saludable semana, muy buen fin de semana también, y nos vemos entonces el otro jueves a las 7 de la noche. Muchísimas gracias y que descansen. Muchas gracias. Muy amable. Doctor, muchísimas gracias por regalarnos ese espacio. Gracias, doctor. Con mucho Con mucho gusto. gusto.